tal? Los saludo con un gusto enorme. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Hoy, 4 de febrero, estamos conmemorando el Día Mundial contra el Cáncer y lo hacemos con información. Y para esto me da un gusto enorme recibir al doctor Juan Sincer, mi oncólogo. Bueno, ¿qué les digo? Una persona, un líder de opinión en cuanto a la oncología, querido Juan. Estás en el Instituto Nacional de Cancerología, también en el Hospital Ángeles del Pedregal. Y bueno, a mí, y lo puedo decir así, me cambiaste la vida porque yo tuve cáncer de mama y gracias a tus conocimientos, a tu cuidado, pues hoy estoy aquí platicando con todos para hablar de este tema tan importante que la diferencia entre la vida y la muerte podemos hablar que es el diagnóstico oportuno. Cáncer no significa muerte, Juan, y eso lo he aprendido a través de todos estos años que llevo cerca de ti y que me encantaría que la gente supiera que cáncer no es igual a muerte, pero sí la diferencia es estar pendiente y diagnosticarlo oportunamente. Gracias por acompañarnos. Marco Querido después. Juan, te escucho. Muchísimas gracias. Sí, Ethel, esta es una oportunidad muy buena para platicar con tu auditorio sobre lo que es el cáncer, precisamente conmemorando, celebrando el Día Mundial en contra del Cáncer. Estos días en que se celebran o en que se recuerdan enfermedades tienen mayor impacto del que la gente cree, porque precisamente con el origen que se han creado es el de mejorar el control, mejorar la prevención, el diagnóstico temprano, el tratamiento y la rehabilitación. Todo esto sensibiliza, todo esto crea conciencia entre la gente. Por esto que con toda razón dices, todavía para muchas personas cáncer es sinónimo de muerte, cáncer es sinónimo de no hay nada que hacer. Y es mucho lo que ha cambiado en los últimos años. Creo que esta es una buena oportunidad para destacar varios puntos que van más allá de lo que son las estadísticas, cuántos casos hay, cuánta gente se muere. Todos estos números pueden entrar y salir fácilmente, pero creo que de los grandes avances que se han logrado en los últimos años, y es algo que debe resultarle muy gratificante a los pacientes, es que los tratamientos cada vez se individualizan mejor. Es decir, ya no es un diagnóstico general para el que existe un tratamiento que se le administra a todos los pacientes. Ya inclusive para enfermedades como el cáncer de mama, el cáncer de pulmón y muchos otros cánceres, el diagnóstico inicial, el diagnóstico histológico se puede depurar, se puede precisar con mucho detalle y esto permite que se puedan identificar muchísimas características moleculares en el tumor para las que afortunadamente hay tratamientos específicos y que permiten darle a cada paciente lo que puede resultar mejor. ¿Cuál es el significado de esto? Pues uno, hay mejores posibilidades de respuesta, mejores posibilidades de sobrevida, menos efectos secundarios y no dar tratamientos que pueden no funcionar a pesar de que los pacientes puedan ser muy semejantes, pero uno puede tener un tumor con unas características y otro con otras, y esas finezas son uno de los grandes avances en los últimos años que han permitido poder ser más selectivo e individualizar mejor los tratamientos. Y esto para muchas enfermedades, para muchos tipos de cáncer, ha representado un enorme cambio en la vida de la gente. Muchos cánceres que antes tenían una supervivencia de unos cuantos meses, 4 o 6 meses, ahora algunos se curan, otros, si no se alcanzan a curar de manera definitiva, el paciente puede vivir 4 años, 5 años o mucho más. Es decir, se ha multiplicado varias veces la supervivencia en mucha gente. De manera que ya podemos decir que el cáncer para mucha gente se ha convertido en una enfermedad crónica. Y estoy hablando de pacientes que tienen metástasis, pacientes para los que, como comenté hace un tiempo, las perspectivas eran malas a corto plazo. Ahora, aunque no se elimine de manera completa, el paciente puede vivir muchos años con una enfermedad crónica
y sin ser simplista, podemos comparar esto con lo que sucede con otras enfermedades que tampoco se eliminan, que tampoco pueden no curarse en pacientes avanzados, pero que pueden vivir con ellas toda la vida, como diabetes, hipertensión, etcétera. Dime una cosa, Juan, ¿cuál es el cáncer más común en nuestro país? No sé si es igual en todo el mundo o es una cuestión también por diagnósticos, subdiagnósticos, por falta de compromiso de la población. ¿Cuál es el número uno? Mire, en general los cánceres más frecuentes en el mundo, los dos más frecuentes son cáncer de pulmón y cáncer de mama. Están cáncer de colon, cáncer de próstata muy cerca. El que en algunos países, y lo que dices es muy cierto, se reporten más unos tumores que otros, a veces es un problema de registro, a veces es un problema de las instituciones y de los sistemas de salud que no reportan muchos casos, pero esos son los más frecuentes. El cáncer de mama, alrededor del 11% de todos los casos de cáncer, parecido al de pulmón, con diferencias, por ejemplo, que de ser el 11% de los casos de cáncer de pulmón es como el 18% de los casos de muerte, mientras que el cáncer de mama, de tener una frecuencia semejante en número de casos, la mortalidad es como de la mitad. ¿Por qué? Porque mucha gente se puede curar. También ya hay mucha gente que se cura de cáncer de pulmón, pero todavía los números están muy lejos de lo que sucede con otros tumores y de lo que yo creo que se va a poder alcanzar en los próximos años. Ahí Que eso es lo mucho que me... también hay que ver las causas. Si Eso es podemos algo que eliminar me la gustaría, causa. Juan, que me encantaría hablar de esto, o sea, ahondar sobre este tema, el regreso de una pausa. No se vayan, queridos amigos, estamos conmemorando hoy el Día Mundial contra el Cáncer. Les recuerdo que estamos a través de Imagen Músicas, canal 3.4 de televisión abierta y 162 de Sky. Regresamos, no se vayan. Estoy platicando con el doctor Juan Cincer Sierra. Él es oncólogo del Hospital Ángeles del Pedregal, acerca de este día que estamos conmemorando, el Día Mundial contra el Cáncer, y lo hacemos con información. Juan, estabas comentando acerca de estas causas, de lo que pasa en el mundo y lo que pasa en nuestro país. ¿Por qué hay diagnósticos tardíos? ¿Por qué la gente no se compromete con su propia salud? Mira, yo creo que uno de los problemas para hacer el diagnóstico temprano, para que las campañas de prevención se puedan aplicar satisfactoriamente, es que todavía la idea que mucha gente tiene sobre el cáncer es muy negativa y piensa que no va a haber nada que hacer y que prefiere no enterarse. Esto es diferente a alguien que tiene un síntoma, que tiene una molestia, que se siente mal. Muchas veces de manera casi automática busca atención sin pensar en cuál puede ser la enfermedad. Dicen, a mí me duele algo, yo tengo mucho cansancio, quiero ver qué tengo. Aún en esos casos hay gente que elude buscar atención pensando o imaginándose que puede tener un cáncer. Y yo algo que insisto mucho es cuando uno piensa en lo que puede representar una enfermedad, cuando uno piensa en estudios que le van a hacer o en procedimientos que pueden ser incómodos, no solamente hay que ver eso como una agresión o como un impacto psicológico, que ciertamente lo es, hay que verlo como una oportunidad, como son los mismos tratamientos. Hay tratamientos que ciertamente pueden ser pesados, pueden ser tóxicos en muchos sentidos, pero no nada más hay que ver la agresión, hay que ver la oportunidad que representa, que si eso funciona, se puede traducir muchas veces en la curación. Entonces yo creo que hay una cierta negación. La otra es que dentro de las causas del cáncer, la número uno, si la podemos individualizar por representar alrededor del 30% de los casos, es el tabaquismo. Y todavía por la publicidad y por el impacto que tiene la influencia de la industria tabacalera, pues obviamente hay mucha gente que dice, si fuera tan malo estaría prohibido, y por eso no lo evitan. Pero esa es la causa evitable número uno, no solamente de cáncer de pulmón y de las vías aerodigestivas superiores, que fácilmente se puede entender porque es la vía de entrada al humo, pero ese humo se distribuye y las toxinas pasan por todo el cuerpo y van a las vías urinarias, al tubo digestivo, etcétera. Y por eso es una causa tan importante de muerte. Todo esto creo que ayuda a ir sensibilizando a la gente
y hacerle ver que realmente las cosas han cambiado. Es un hecho que la medicina avanza a pasos agigantados. Lo que hemos visto y lo que estamos afortunadamente viviendo con métodos diagnósticos y con tratamientos es algo que ha cambiado la historia de muchos pacientes. Y quiero destacar algo aquí porque esto es importante. Hay muchos avances, sin embargo, y no es escepticismo, es simplemente ser muy crítico. Para que algo se considere un avance, significa que se va a poder aplicar en todo aquello que se necesite, en todas las personas que lo requieren. En otras palabras, uno de los problemas actuales en el control del cáncer y el tratamiento es el costo elevadísimo de muchos medicamentos. Estamos hablando de tratamientos que pueden costar cientos de miles de pesos al mes. ¿Cuánta gente tiene acceso a eso? Unos cuantos. De manera que muchos de los pacientes que se podrían beneficiar de ciertos tratamientos modernos no lo pueden hacer porque no tienen recursos. Y esto yo lo he comparado muchas veces con los teléfonos celulares. Si un teléfono celular costara 100,000 pesos, ¿cuánta gente lo tendría? La idea es que todos los que lo necesitan puedan tener acceso. Entonces, estos días en donde se recuerda, en donde se menciona, en donde se destacan los muchos avances en el cáncer, también se tiene que destacar que la sociedad, a través de sus diferentes instancias, debe trabajar para que realmente todo esto, que no es prometedor, es una realidad para quien lo puede tener, pueda ser accesible a todos los que lo necesitan. Que Y ese este es es un problema mundial. Eso me preocupa, Juan. Que la gente no tiene acceso a los tratamientos, como alguien que tiene un seguro de gastos médicos mayores o que tiene tal vez seguridad social. Para ir al INCAM, por ejemplo, no sé qué requisitos hay, pero también son tratamientos súper costosos. No, el tratamiento en sí cuesta más o menos lo mismo, porque desafortunadamente no se le pueden regalar los medicamentos a los pacientes. Claro, Pero Ethel, dijiste algo antes que es todavía de mayor impacto, sí. y es que el tener seguro de gastos médicos en la actualidad no es una llave mágica que abre las puertas. Desafortunadamente los seguros, el COVID ha complicado mucho Sí. las cosas, los seguros están en graves problemas económicos, lo que ha costado la hospitalización y la cantidad de pacientes con COVID en terapia intensiva ha desfondado las finanzas de los seguros y desafortunadamente, pues estos le ponen trabas a los pacientes en muchos sentidos. Hay pacientes que deben empezar un tratamiento oncológico y muchas veces no lo empiezan hasta semanas o meses después porque el seguro no se los aprueba. Claro, Y yo creo que no es mala intención, lo que pasa es que el seguro está en está problemas. Esto es saturado. parte del enorme costo de todo esto, que si se pudiera manejar de alguna manera más equitativa, hasta representaría una mayor ganancia para la industria farmacéutica. Porque si algo que cuesta tan caro y que solamente pueden usar el 5 o 10%, lo pudieran usar el 50%, obviamente habría un beneficio para todos. Claro, dime una cosa, pero aquí valdría la pena hacer algunas estrategias para diagnósticos oportunos o prevención para que no se tenga que gastar tanto en temas ya oncológicos y tardíos, ¿no? Sí, pero mira, realmente las campañas mundiales de prevención y de detección temprana son básicamente para los tumores más frecuentes, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer cervicuterino, Sí. y cuando el método que se utiliza para detección temprana es fácil. Por ejemplo, en el cáncer cervicuterino, el Papa Nicolau es un método relativamente fácil, no requiere mayor infraestructura y el paciente, y esto se puede hacer en cualquier lado. La mastografía para cáncer de mama es otro ejemplo. Ahora, para algunos otros tumores como cáncer de colon, el mejor método para detectar temprano el tumor o una lesión premaligna, como son los pólipos en cáncer de colon, hacer una colonoscopía no es tan fácil, implica anestesia, Sí. los costos son más elevados. Y por otro lado, para tumores raros, para tumores poco frecuentes, no es práctico hacer campañas. Por ejemplo, desde el punto de vista de sangre, el antígeno prostático específico es muy útil para cáncer de próstata, pero otros marcadores, es decir, otras pruebas en sangre, que lo que están midiendo son sustancias que los tumores producen y que uno puede medir ahí, son muy útiles estos marcadores en pacientes que ya tienen un cáncer, en donde ya se diagnosticó y sirve para monitorear el tratamiento.
pero como un elemento de detección temprana no son útiles. Entonces, no son tantos los cánceres que se pueden estar, digamos, investigando. Sí. Ahora, cada vez son más. En cáncer de pulmón se puede, requiere una tomografía, que es algo Que un también es poquito más costoso. costoso que una mastografía. Ujú. Pero se puede y por eso ya hay campañas y en el instituto hay un programa ahorita en donde se hace una tomografía una vez al año para detectar tempranamente. ¿Esto qué significa? Que quien se diagnostique el cáncer a través de la tomografía tiene mejores posibilidades de curarse y con menos tratamientos, Claro. con menos molestias, con menor costo. Que eso es lo más importante. Ahora, me tengo que ir a una pausa, Juan, pero quiero preguntarte a ti, con la experiencia que tú tienes, y te lo dejo en el tintero en lo que vamos a la pausa, ¿qué nos hace falta como población para hablar de prevención? Y es algo que quiero pues compartir con todos. Vamos a una pausa, queridos amigos, y regresamos en el Día Mundial contra el Cáncer. Estoy platicando con el doctor Juan Sincer, oncólogo del Hospital Ángeles del Pedregal, acerca, pues hoy se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer y lo hacemos con información. Déjeme decirle que ya el cáncer se ha posicionado como una de las principales causas de muerte en el mundo y los 5 tipos de cáncer que causan un mayor número de fallecimientos son el cáncer de pulmón, como bien lo dijo el doctor Juan Sincer, el hepático, que es el hígado, el colorectal, el gástrico y el de mama. Y yo te preguntaba, ¿qué podemos hacer? O sea, hablar de bajar los factores de riesgo. Hay cosas que traemos genéticamente y que no podemos cambiar, pero sí nuestro estilo de vida, eso sí puede cambiar, para hablar un poco de prevención. Sí, mira, es que el concepto de prevención realmente es muy Sí. interesante, porque prevenir significa ver hacia adelante, pensar en algo que me puede ocurrir dentro de un año, dentro de 10 Y años. esto no se puede Y prevenir. hay mucha gente cuya cultura, cuya educación, cuyo perfil personal no le permiten fácilmente ver al futuro. Están viviendo para subsistir el día a día y les cuesta mucho trabajo pensar en otras cosas. Y esto es algo que inclusive a nivel sociedad, a nivel comunidad, hace unos años era algo global. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se reconoció plenamente que el tabaquismo causaba cáncer de pulmón a principios de los años 50, la misma comunidad científica rechazaba la evidencia porque decía, no puede ser. Hay gente que dejó de fumar hace 10 años y le está dando cáncer ahora. La idea de que las cosas podían suceder mucho tiempo después, a la sociedad le costó trabajo entenderla. Y a nivel personal sigue habiendo muchas comunidades, muchas sociedades que viven en una situación semejante. Sí. Les cuesta mucho trabajo, la capacidad de abstracción para entender las consecuencias de los actos años después no son fáciles. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la sociedad ante esta situación? Obviamente la educación es muy importante, la instrucción, pero todo esto toma generaciones. Entonces, lo que se tiene que hacer es facilitar y realmente hacer accesible y amable, uno, todo lo que es la infraestructura y la metodología para diagnosticar, cuando menos los cánceres más frecuentes tempranamente. Y lo otro, tener mucho cuidado con todo lo que implica factores de riesgo. Hay que insistir, el ejercicio es importantísimo. El ejercicio ayuda al cáncer, el ejercicio ayuda a los aspectos metabólicos, diabetes, control de la presión. El sobrepeso es fundamental. Más que comer más o menos de algún alimento, el sobrepeso per se representa un factor de riesgo. Sí. Y es un factor de riesgo porque lo que causa es una inflamación crónica en el organismo. No quiero entrar Sí. en minucias científicas, pero esto es importante. Cuando a uno, por ejemplo, se lastima la mano, hay un proceso inflamatorio que nos ayuda, nos defiende para evitar una infección. Pero cuando la inflamación crónica, cuando la inflamación se vuelve Sí. crónica, esto se revierte en el cuerpo y eso es un factor cancerígeno. Por eso las infecciones crónicas, mucho del efecto que tienen los virus causantes de cáncer, como el virus del papiloma humano en el cáncer cervicuterino y Es otros inflamación tumores, crónica. es inflamación crónica. La hepatitis en el hígado es una inflamación crónica que acaba causando cáncer. Entonces, es importante esta comparación porque así como las infecciones causan una inflamación,
La obesidad causa inflamación y por eso es una medida preventiva muy importante. Estamos hablando de inflamación celular y eso es algo que es importante que lo comprenda. Inflamación de todo el organismo, de las células, que no les ayuda a hacer su función adecuadamente. Así es, no es una inflamación de que la persona se ve inflamada. Sí, no es retención de líquidos, no es una inflamación como tal. No es retención de líquido. Exacto. Qué bueno que aclaras eso. Es a nivel celular, es algo que no se ve, es algo que simplemente se vive. Así es. Pues esto es algo que queremos dejar muy en claro este día, querido Juan. Y dame un mensaje para la población, tienes un micrófono a tus órdenes. Número uno, los avances en la ciencia y en la medicina actualmente son enormes, difíciles de entender inclusive para la comunidad médica. De manera que cuando alguien se sienta mal, tenga problemas, no parta de la premisa de que ya sabe qué es lo que le van a decir. No, que busque atención, que se abra para ver realmente qué le van a decir, qué es lo que tiene y qué es lo que se puede hacer. No partamos de premisas falsas que nos eviten aprender. Hay una frase famosa que dice que muchas veces es lo que queremos saber lo que nos impide aprender. A veces es más fácil el que no sabe nada porque averigua y busca que el que ya sabe o el que se siente un erudito que lo conoce todo. Es mucho más difícil que acepte todo lo que hay. Yo solo sé cáncer que no hay sé mucho nada. en la actualidad. Eso es lo importante, ¿no? Yo solo sé que no sé nada y bueno, querido Juan Sincer Sierra, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy aquí en Bien y Saludable y también te agradezco muchísimo que me hayas guiado para hoy poder conservar mi vida. Muchísimas gracias. Gracias, queridos amigos. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable.